Nuevamente, un feliz sábado para todos. Amén. Esta mañana quiero que observemos un tema que es fundamental para nosotros, y es el tema de la adoración. Y cuando hablamos de adoración, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Dios, muy bien. ¿Qué otra cosa se nos puede venir inmediatamente cuando hablamos de adoración? Reverencia. Reverencia. Muchos pensaron música, porque a veces cuando hablamos de adoración como que queremos filtrar solo la música, la alabanza. Y está bien, la alabanza cumple un papel fundamental dentro de todo lo que es el proceso de adoración. Pero lo más importante dentro de la adoración es Dios. No hay otro motivo, no hay otra razón, es Dios. Varias veces lo mencionamos, de hecho dedicamos una mañana para hablar acerca de la presencia de Dios y cuándo se manifestaba la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando estén 2 o 3 reunidos en su nombre, y cuando se reúnen es con qué propósito, con el propósito de adorar. Y entonces hablábamos que la adoración es un proceso que lleva 3 partes fundamentales. Primero, el objeto o la persona de adoración. Segundo, la manera de adorar o la forma de adorar. Y tercero, el adorador. Entonces, entre el adorador y el objeto de adoración hay un canal, ¿sí? Entonces dirán, pero bueno, eso del objeto de adoración, obviamente la adoración es a Dios. No solamente la adoración es a Dios, usted adora a quien quiere. Ojalá toda la adoración fuera hacia Dios. Pero nosotros también, cuando nos equivocamos o cuando cometemos ciertas acciones, estamos cometiendo adoración, o más bien realizando adoración al enemigo. Y lo mencionamos también en otra ocasión, cuando Satanás quiere llevar a Jesús a la desobediencia, él le dice, mira, necesito que te postres y me adores. La desobediencia a los principios de Dios implica adoración a Satanás. Yo no puedo decir que adoro a Dios cuando estoy en desobediencia con Él. Y es algo que veremos más adelante. Es tan fundamental el tema de la adoración que incluso el contexto en el tiempo del fin, lo hemos hablado varias veces, el problema principal en el tiempo del fin va a ser la adoración. Cuando analizamos el mensaje de los 3 ángeles nos damos cuenta que el conflicto tiene que ver con adoración. El primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo. Y el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia. Entonces nos presenta, hay dos motivos o dos focos de adoración en el tiempo del fin. O adoras a Dios y temes a Dios, o simplemente adoras a la bestia. Y cada una trae sus consecuencias. Habla de los 144,000 que están del otro lado, cantando el cántico de Moisés con el Cordero, y todos son los que decidieron permanecer fieles y adoraron a Dios, o están los que beben del vino de la ira de Dios, que fueron los que decidieron adorar a la bestia. Pero entonces, el contexto del tiempo del fin es la adoración. ¿Cuándo empieza el tiempo del fin entonces? Algunos pensamos que es que el tiempo del fin todavía no ha llegado. Cuando Jesús habla del tiempo del fin, ya estaban en el tiempo del fin. Y hay tres términos que nosotros vamos a estudiar más adelante. El tiempo del fin, el fin del tiempo y los postreros días. Son 3 cosas totalmente diferentes. Más adelante lo vamos a estudiar, por eso no se deben perder la clase de los martes. Pero el tiempo del fin es ahora, y ese es el conflicto que estamos viviendo, la adoración. ¿Cuál es la adoración verdadera y cuál es la adoración falsa? Muchas de nuestras iglesias en Estados Unidos, mencionaba un pastor, tienen 2 cultos. Un culto enfocado hacia los adultos, y en ese culto se tienen himnos, se lee la Biblia y se cantan himnos del himnario y todo el asunto. Y cuando termina ese culto empieza otro culto, que es un culto como más contemporáneo, más enfocado para los jóvenes. Entonces ya no son solo himnos, ya son coros que componen, que de hecho la mayoría de coros que
que se filtran a las iglesias son de origen pentecostal y de origen evangélico. Y entonces nos preguntamos cuál de los dos tipos de adoración es la correcta. ¿Será la de los adultos? ¿Será la de los jóvenes? Por decirlo de alguna manera, no quiere decir que los jóvenes estén en desacuerdo con los principios de la iglesia, no. Es un ejemplo que estoy poniendo para mirar que hoy en día nos preguntamos qué tipo de adoración es la que a Dios le agrada, qué tipo de alabanza es la que a Dios le agrada. Con esta necesidad vamos a estudiar un caso de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Y a raíz de ese encuentro con Jesús muchas cosas cambiaron. El problema es que cuando nosotros estudiamos este encuentro con Jesús nos centramos solo en un enfoque y no miramos todo el contexto, todo el panorama de esta historia. Esta mujer era la mujer samaritana. ¿Recuerdan la historia? ¿Cuántos sermones no hemos escuchado de la mujer samaritana? Y le dio el agua de vida, y le dijo que tenía 5 maridos, y que había tenido 5 maridos, y que el que ahora había tenido no era su marido. Y conocemos bien la historia. Ahora, ¿alguien sabe por qué había esa rivalidad? Porque recuerden que fue crucial que Jesús hablara con una samaritana. De hecho, por eso es una de las historias más llamativas de la Biblia, porque Jesús rompe los esquemas. Un judío hablando con una samaritana. Ella le dice: ¿y cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana, dame de beber? Todo eso está en Juan 4, Juan capítulo 4. ¿Alguien sabe cómo se originó el problema entre judíos y samaritanos? ¿Por qué había tanto odio? Es más, para ir desde Galilea hasta Jerusalén era necesario cruzar por Samaria, era como una línea recta. Pero ¿saben qué hacían los judíos? Daban toda la curva y se demoraban 3 días más de camino solo para no atravesar por Samaria. Era un odio tremendo. En muchas ocasiones se hace referencia a Jesús que se junta con los pecadores, con los publicanos, con los samaritanos, como algo despreciable para los judíos. La historia es sencilla, vamos a hacerla breve. Resulta que nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo de Israel tuviera un rey. Nunca fue la voluntad de Dios. ¿Recuerdan quién fue el que pidió el rey? El mismo pueblo. Queremos tener un rey así como las otras naciones tienen un rey. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces Dios, aunque no es una idea de origen divino, Dios lo permite. Y viene el primer rey de Israel, Saúl. ¿Se acuerdan del reinado de Saúl? Trágico. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Sigue el reinado de David. ¿Cometió errores David? Fatales. Pero bueno, tenemos a Salomón. ¿Cometió errores Salomón? Entonces, si miramos los 3 primeros reyes de Israel, nos damos cuenta de que esos reinados tuvieron cosas malas, tuvieron sus deficiencias y todo eso, y a raíz del pecado de los 3, en el reinado de Salomón, dice el Señor: no más, Israel se tiene que dividir, se va a dividir. Y el hijo de Salomón, que era quien reinaba en ese tiempo, ¿recuerdan el nombre de él? Roboam, era quien estaba reinando en ese tiempo. Él es el que sufre la ruptura del pueblo de Israel. Y viene otra persona que ni siquiera era judía, había sido un siervo de David y había sido siervo de Salomón, que se llama Jeroboam. Entonces llega y divide el reino. Entonces Roboam, que era el legítimo rey, se queda en el sur con solamente la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. Y Jeroboam, que no era judío ni nada, se lleva las otras 10 tribus hacia el norte, a la región de Samer. Y ahí estaba el monte de Samer. De ahí viene el nombre samaritanos. Entonces se dividen, pero dicen: ¿cuál era el problema? Si igual salían del pueblo de Israel. Resulta que abajo, en el sur, con Roboam, quedó Jerusalén. Y ahí estaba el monte de Sión, ahí estaba el templo, y ustedes recuerdan lo que significaba el templo para los judíos. Eso era un ícono religioso totalmente impresionante. Y los que se fueron hacia el norte también eran judíos. Pero ¿qué pasa? En el siglo VII viene el rey Salmanasar, rey de los asirios, y toma cautivo a Israel del norte y se los lleva hacia Siria. Y el modus operandi que tenían estos ejércitos era: desocupo una ciudad y traigo personas de otra ciudad que ya desocupé y los pongo a vivir ahí. Entonces, en ese terreno del norte, que había quedado vacío porque se habían ido cautivos hacia Siria,
llegaron a traer personas de otras regiones, de Asiria y de cualquier otra cantidad de regiones que pudieron haber caído cautivas también. Entonces, cuando los israelitas del norte, del reino de Jeroboam, regresan del exilio, se encuentran con que hay una cantidad de personas totalmente diferentes a ellos. Y en vez de rechazarlas, se mezclan los dioses paganos que los otros traían con la tradición judía que ya se venía presentando, con la tradición hebrea. Entonces se mezclan y ahí se consolida la nación de los samaritanos. Después, en el siglo VI, es el reino del sur el que cae bajo el ataque de ¿quién? ¿Recuerdan? Donde fue Daniel y sus amigos cautivos. Babilonia. De Nabucodonosor en el imperio de Babilonia, más o menos en el siglo VI. El asunto es que cuando Nabucodonosor llega y ataca a Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad y se lleva a todo este poco de personas cautivas. Después viene nuevamente el exilio, ahora vuelven los del sur a su tierra, van a reconstruir el templo y los samaritanos que están en el norte les dicen: nosotros queremos ayudarles a reconstruir el templo porque somos hermanos. Y dice: qué pena, pero ustedes ya se mezclaron con paganos. Entonces entre ustedes y nosotros no va a haber ningún tipo de relación, ustedes no van a tocar nuestro templo. Pero ¿cómo así? Si el templo también era de nosotros, de nuestros padres. Qué pena, pero con ustedes nada que ver. Entonces dijeron: ok, vamos a construir nosotros un templo también. Ustedes tienen un templo allá en el monte de Sión, ahora nosotros vamos a tener un templo en el monte de Gerizim, que era el templo que estaba ahí. Entonces, para el judío de raza pura, supuestamente, que era el del sur, donde estaba Jerusalén, tenía un concepto de que el otro era un inmundo, una mezcla, un híbrido entre lo santo y lo profano. Esa era la razón por la cual había tanto odio entre los judíos y los samaritanos. Pero no era tanto de los samaritanos hacia los judíos, era de los judíos hacia los samaritanos. Principalmente se daba en esa dirección. Ahora entendemos el contexto, porque estamos hablando de que la Biblia menciona que era un pecado que un judío hablara con un samaritano, daba pena de muerte. Jesús está hablando con una samaritana, siendo el judío. Jesús está hablando con una mujer casada en un lugar a solas, segunda razón. Y hay cualquier cantidad de razones por las cuales nos damos cuenta que Jesús está rompiendo límites al encontrarse con este personaje ahí. ¿Entendemos entonces por qué había esa controversia entre los judíos y los samaritanos? ¿Está claro? Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, los samaritanos no aceptaron lo que fueron los profetas menores, no aceptaron los salmos, ellos simplemente conservaron la Torá, conservaron el Pentateuco, conservaron los libros de Moisés, pero ellos no aceptaron el resto de las escrituras. Entonces estamos hablando de que tenían un desequilibrio doctrinal, por decirlo de alguna manera, tenían una verdad a medias. En cambio los judíos sí habían aceptado todo lo que eran los profetas menores, todo lo que habían sido los salmos, los profetas mayores también. Habían diferencias. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, podemos mirar con otra perspectiva lo que sucede en este encuentro. Y yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 19. Juan, capítulo 4, versículo 19. Después de que la mujer se ve confrontada por Jesús y le dice: mira, tú has tenido 5 maridos, el que ahora tienes ya no es tu marido. Entonces la mujer le dice, versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está diciendo: Señor, hay un conflicto entre judíos y samaritanos. Ustedes dicen que en el monte de Sión, nosotros decimos que en el monte de Gerizim. Al fin, ¿dónde hay que adorar? Dice el versículo 21: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, ¿qué cosa? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Entonces Jesús le está presentando aquí a la samaritana, mira, hay dos tipos de adoración. Hay una adoración que es falsa y hay una adoración que es genuina. Y sucede lo mismo hoy dentro de nuestra iglesia. Hay una adoración que es falsa y hay una adoración que es genuina. ¿Cómo podemos identificarla? De la manera como adoraban los samaritanos, nosotros podemos encontrar cuáles son las características de una falsa adoración. Entonces yo las quiero expresar para que nosotros hagamos como un paralelo de qué se está viendo hoy en nuestras iglesias. Y si es que en nuestras iglesias hoy en día hay una falsa adoración o una verdadera adoración. Si estamos adorando en el trono de Dios o estamos adorando en el trono de Satanás. La falsa adoración. En primer lugar, la falsa adoración es una adoración selectiva. Es decir, es una adoración, es una relación con Dios que simplemente toma lo que le interesa de Dios. Toma lo que quiere saber de Dios. Y ese era el problema que tenían los samaritanos. Los samaritanos tomaban las escrituras lo que les convenía. Solamente el Pentateuco, porque si se ponían a entrar con profetas menores y profetas mayores se iban a dar cuenta que ellos estaban mal en sus creencias. Entonces decía, ¿para qué nos vamos a meter en ese cuento si nosotros así estamos bien? Y hoy en día eso es lo que sucede con muchas denominaciones. Hoy en día eso es lo que sucede con el espíritu de profecía. Muchos de los adventistas no les gusta leer Elena White. ¿Saben por qué? Porque resulta que ella dice lo que usted no quiere escuchar. Amén. Resulta que ella dice lo que usted no quiere escuchar. Resulta que ella habla sobre la vestimenta, que ella habla sobre la música, que ella habla sobre el estilo de alimentación, que ella habla sobre el vocabulario, que ella habla sobre el... Y hay una cantidad de cosas que como van en contra de lo que a mí me gusta y en contra de mi voluntad, entonces yo prefiero seleccionar lo que yo quiero. Y en cierta ocasión escuché a una hermana decir cuando iban a disciplinar a una persona, no, es que hay que disciplinarla porque se equivocó y la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente. Entonces uno dice, ¿y la Biblia dice eso? Sí, la Biblia dice eso. Pero solamente estoy tomando ¿qué cosa? Lo que a mí me conviene. Y hay algo en la adoración que se llama obediencia selectiva. Es decir, Señor, yo te obedezco, pero yo selecciono la manera como te obedezco. Entonces, yo quiero brindarte alabanzas, quiero entregarte la música, pero no la música que a ti te agrada, sino la música que a mí me agrada. ¿Y recuerdan a quién le pasó eso? ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Yo creo que ese es el ejemplo más claro de lo que es una adoración selectiva. Dios es claro en lo que está pidiendo. Dios es claro en la ofrenda que está pidiendo para el sacrificio. Abel la tenía fácil porque Abel era un pastor de ovejas. Él tenía en su rebaño sus corderitos, sus ovejitas, etc. Pero Caín era un agricultor, muy buen agricultor, y el espíritu de profecía menciona que la ofrenda que dio Caín era una ofrenda estupenda, era lo mejor que él tenía de su cosecha, eran las primicias de su cosecha. ¿Usted cree que Caín le iba a ofrecer a Dios cualquier porquería? Cualquier cosa ahí que dice la... No, Caín le dio lo mejor que él tenía. ¿Y usted cree que Caín lo dio de corazón? Claro que sí. Caín se entregó por completo a dar esa ofrenda a Dios. Caín lo dio de corazón. Entonces, ¿cuál es el problema con la ofrenda de Caín? No era lo que Dios pedía. Entonces no se trata aquí de venir a dar la adoración que a mí me salga del corazón, dar la adoración que venga de lo profundo de mi ser con sinceridad. Eso es importante, pero yo tengo que ver más allá, que sea la adoración que Dios quiere. No se trata de yo seleccionar qué quiero y qué no quiero. Ya las cuestiones están dadas. La verdad es una verdad completa, la que yo encuentro en la Biblia. La adoración está clara, cuál es la adoración que a Dios le gusta. Pero a veces a nosotros nos gusta seleccionar de lo que dice la Biblia, de lo que es la voluntad de Dios, la manera como yo obedezco. Entonces nos damos cuenta que la adoración falsa empieza por ser una adoración selectiva. En segundo lugar, la adoración falsa es una adoración ignorante. De hecho, yo me atrevería a decir que gran parte del fracaso espiritual, del fracaso religioso,
que vemos en muchas de nuestras iglesias es simple y llanamente por ignorancia o por pereza intelectual. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues sí, hermanos. Les decía en la clase de visitas ahorita, yo considero, es mi posición personal, que el que lee la Biblia, el que quiere estudiar la Biblia y la lee de una manera muy superficial, muy por encimita, como por leerla, así como cuando usted ojea el periódico, esa persona está cometiendo un pecado. ¿Usted sabe el riesgo tan grande que es tomar un texto fuera de su contexto? De hecho, la mayoría de, perdónenme la palabra, de locos que hay por allá afuera atacando nuestra iglesia son personas que han tomado los textos y los han sacado de su contexto y aparecen diciendo, tengo una nueva luz. El Señor me mostró que la iglesia está mal en esto y que tenemos que hacerlo así y que la cuestión del diezmo y que esto y que lo otro, y empezamos a meter cosas extrañas y Él lo sustenta con la Biblia. Y a veces cuando nosotros vemos un versículo que está como que, oiga, sí, y vea que el versículo lo dice, sí, pero usted ya vio qué es lo que dice antes de ese versículo, después de ese versículo, qué es lo que viene hablando el capítulo, qué es lo que viene hablando el autor en el libro. Eso se llama mirar el contexto, contexto inmediato, contexto general. Eso se llama dedicar tiempo para estudiar la Biblia. Como la escuela sabática que estuvimos hablando de cuando dicen que Pedro es la roca, y así, siempre hablan de esos pedacitos, pero cuando lo que estuvimos estudiando toda la mañana nos deja bien claro. Claro, es total, y de hecho hay denominaciones que se pegan de ahí cuando hablan de, eso está en Mateo 16, creo que en Mateo 16, que dicen, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces cuando yo me detengo a ver, ¿sí? Hay dos tipos de piedra ahí, Petros y Petra. Petros es Pedro, Petra es una roca grande, Petra es la palabra que se utiliza ahí cuando habla roca. Y dicen, bueno, y si nosotros no sabemos griego, sencillo, vaya hacia Mateo 4, a Hechos 4, cuando Pedro en su sermón se levanta y dice, Cristo es la roca que rechazaron los edificadores. El mismo Pedro está diciendo, Cristo es la roca. ¿A quién se le ocurre pensar que una iglesia está construida sobre un hombre? Todo eso sale del estudio de la Biblia, y esa es la importancia de que nosotros tengamos una adoración intelectual, hermanos, y que dejemos esa pereza que tenemos de leer la Biblia a fondo. Cuando usted tome así sea un solo versículo, dedíquele el tiempo que sea necesario bajo la oración y bajo la dirección del Espíritu Santo hasta que usted entienda de qué se está hablando ahí. Porque llego en la noche, me como unos 3, 4 taquitos, me como unos frijolitos, tengo un sueño tremendo y en la noche llego aquí, al día siguiente llego aquí a la iglesia, vean, en el sueño que tuve anoche, tremenda luz que el Señor me mostró, que ya no va a venir, o algo así, qué sé yo. Nosotros debemos tener cuidado con eso, porque a un punto llega lo que yo creo y a otro punto llega lo que la Biblia dice. Y eso era lo que le pasaba a los samaritanos. Los samaritanos no adoraban por una entrega a Dios. Ellos adoraban porque como Dios era el Dios de ese lugar, como sabían que existía un Dios, decían más bien adorémosle, porque qué tal que no le adoremos, quién sabe qué pueda pasar. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y quiero aprovechar aquí en este asunto de la adoración intelectual. Yo estoy trabajando sobre un documento, pues mi proyecto empezar a formalizarlo. No sé de pronto si, me disculpan si el nombre es ofensivo del documento, pero considero que es un nombre adecuado. El documento es Pentecostalismo en la Iglesia Adventista. Usted dirá, uy, pero ¿cómo así? No sé, posiblemente otros autores ya lo hayan hecho. Es algo personal. Si tiene éxito, si me siento satisfecho con lo que puedo estudiar ahí, con seguridad lo vamos a compartir a la luz de la Biblia. El asunto, y no con ánimo de ofender a las personas de esta denominación, no tengo nada en contra de ellos, de hecho muchos de mis amigos pertenecen a esa denominación, lo único es que utilizo esa palabra por la metodología de culto que ellos presentan, y que es una metodología de culto que cuando la analizamos hay cosas que no corresponden y que van en contra de la Biblia, y justamente ese tipo de prácticas las estamos filtrando dentro de nuestra iglesia. Entonces, ¿dónde radica el asunto? Cuando yo tengo una adoración, yo tengo que tener cuidado que no se vaya a una adoración emocional. Me explico.
No voy a decir el nombre de la denominación, pero es muy común. Dice el pastor: levanta las manos al Señor, cierra los ojos, dile: Señor, aquí estoy. Señor, esto. Señor, lo otro. Derrama tu espíritu. Ven. Y entonces la persona entra en un éxtasis, y es literal, y la persona que lo ha vivido y que ha pertenecido a esas denominaciones sabe que algo empieza a cambiar dentro de él, sabe que algo empieza, y claro, hermanos, sus emociones están subiendo a un nivel y a unas revoluciones que usted no se imagina. Y usted se levanta y levanta las manos y usted siente algo en su corazón y usted dice: Señor, tú estás aquí, glorifica. Y eso no está mal decir eso. Lo que dicen está bien. El Señor es grande, el Señor es poderoso, aleluya, gloria a Dios. Eso está bien. El asunto es en el estado en que yo lo estoy diciendo. Y es un estado de emocionalismo. Y yo estoy totalmente con la emoción arriba y la razón en el piso. Y entonces estoy aquí en la emoción y ya estamos todos así. Me siento bien. Y vea, pueden pedir una ofrenda. Cada uno deme $5,000 para financiar este ministerio, y todo el mundo suelta los $5,000. Porque en el estado de excitación emocional en la que la persona se encuentra, no le permite razonar de ciertas cosas. Y usted va a encontrar que ese es el modus operandi de muchos evangelistas. Y hay personas, yo diría que muchos de nosotros, la gran mayoría, tomamos la decisión de bautizarnos en un momento de emoción. Y yo siento que me están llamando, y yo siento que es el Señor. Y sí, es verdad, pero yo debo tener cuidado, porque la Biblia me dice en Romanos 12:1 que el culto debe ser un culto ¿qué? Racional. Un culto racional. No hace mucho, y perdónenme que lo utilice, no hace mucho tuvimos una experiencia de unos invitados en la iglesia, y yo sentí algo parecido a un culto emocional aquí. Y salí con una preocupación en mi corazón, me sentía incómodo. Yo estuve pendiente y yo dije: bueno, si en algún momento, y es mi posición, y quiero que la sepan, si en algún momento hay una persona que utiliza este púlpito para ir en contra de la doctrina de la iglesia, enseguida desconectamos ese asunto y a micrófono apagado le pediremos que se retire. Porque nuestra doctrina es algo innegociable, es la palabra de Dios. Yo con eso no juego, yo con eso no me meto. Eso es como el pecado de Usa, eso es tocar el arca, muere fulminantemente. Entonces yo estaba pendiente y no hubo un problema doctrinal, pero me preocupó era el nivel de emocionalismo que se estaba levantando dentro de nosotros, dentro de los hermanos. Y yo decía para mis adentros: este hombre aquí pide una ofrenda y me deja a todos los hermanos pobres de una vez. Porque cuando una persona está en un estado de emocionalismo total, hermanos, la razón pasa a un segundo plano. Y si aquí hay alguien que sepa de salud, de medicina, bueno, lástima no estuvo el hermano Nacho, les pudiera explicar un poco de eso, pero hay una cantidad de sustancias que se liberan en el organismo. De hecho, hay una que se llama la dopamina, y eso es lo que le pasa a las personas cuando están enamoradas y cuando están... ¿sí? ¿No se han dado cuenta? El tipo le pega, la maltrata, la golpea, la escupe, y ella dice: es el mejor hombre del mundo. Hay algo que está raro ahí, eso no es amor. ¿sí? Hay sustancias que se liberan en el organismo que impiden que la razón juegue un papel importante. Y nuestro culto, nuestra adoración, dice Jesús que debe ser una adoración intelectual, una adoración racional. Y Él está diciendo: el problema de ustedes es que ustedes adoran lo que no saben, porque ustedes adoran en la ignorancia. Y a eso es lo que yo me refiero cuando hablamos del pentecostalismo que se filtra en la iglesia adventista. Nuevamente lo digo sin ánimo de ofender, porque aprecio a las personas que van ahí, aprecio porque conozco muchos de ahí. Lo que no estoy de acuerdo es con el sistema de elevar la emoción del ser humano para poder lograr un objetivo. Y nosotros encontramos muchos cantantes, y yo los puedo mencionar con nombre propio. Tenemos a Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. Tienen letras, yo le cuento, tienen letras que son interesantes, y uno dice: qué letra tan bonita. Pero si usted se pone a ver, y hago un paréntesis para hablar un poquito del tema de la música, que más adelante lo tocaremos, cuando usted se da cuenta de la música, la música tiene un efecto impresionante sobre el ser humano.
Usted escucha música trance, música electrónica que va sonando por ahí el bajo del carro, tuns, tuns, tuns. Enseguida empieza usted a mover el pie. A usted puede que no le guste esa música, pero nosotros somos seres rítmicos, caminamos a un ritmo, nuestro corazón palpita a un ritmo, todo nuestro organismo se mueve a un ritmo, somos seres rítmicos y el pie empieza a moverse y la cabeza empieza a moverse. Y eso es algo que a veces sale de nuestro control, hermanos, pero es así, es nuestra fisionomía. Por eso la música es el instrumento más poderoso que tiene Satanás para atacar a las personas. Por eso yo insisto tanto que debemos tener cuidado con qué música ponemos en nuestras iglesias. Porque de nada sirve que yo tenga una música con una letra sagrada cuando tengo tremendo reggaetón sonando en la iglesia. Y el reggaetón puede decir que Jesús vuelve y que está en el santuario intercediendo por nosotros. ¿Pero qué? El ritmo también juega un papel importante. Nosotros debemos tener cuidado con la cuestión de la adoración. La música juega un papel supremamente importante dentro de todo este contexto. ¿Usted iba a decir algo, ¿no? Ahora, mire, sin irnos a esos extremos, o sea, si usted le presentan una salsa cristiana y usted considera en escucharla, tenga cuidado. Hay algo mal, no en la música, en usted, empezando por ahí. Pero yo le quiero decir algo. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes entiendan a la que yo voy con el punto de la música. Hay una canción que dice, poderoso en majestad y reino, poderoso, ¿recuerdan? Dice, poderoso en majestad y reino, poderoso. Toman una frase. Digamos que esa es la frase. Ahora, no tengo nada en contra de la canción, es para utilizar el ejemplo. Pero empieza a cantar la persona, poderoso en majestad, levanta las manos y vuelve y repite, poderoso, y a la siguiente más fuerte, poderoso, y ya la gente, ¿sí ven? Van subiendo como el voltaje, es la misma frase, sube la música, sube el volumen, y la persona se va elevando, y puede repetirlo 20 veces, y entre más veces lo repita, la persona va elevando su emoción. Y cuando termina la canción, usted está en un estado que, mejor dicho, lo pueden secuestrar y usted no sabe para dónde lo llevar. Eso no es un culto racional. Yo no estoy diciendo que la música de ese tipo esté mal. Estoy diciendo que debemos tener cuidado de todas las cosas que suceden dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra vida. Deben ir acompañadas de la razón. Y para yo razonar, debo tener un punto de partida. Es decir, para yo razonar, debo tener una verdad primaria. Si a mí me dicen, el fuego no quema, la candela no quema, entonces yo digo, espere un momentico, yo empiezo a razonar. La candela sí quema, porque la otra vez yo puse la mano en la estufa que estaba prendida y me quemé, y hasta tengo la cicatriz y todo. Entonces yo empiezo desde una verdad primaria a razonar. Eso no es así porque ya una vez sucedió eso. Nuestra verdad primaria siempre debe ser la palabra de Dios. Y todo lo que sucede, hermanos, debe ser razonado a la luz de la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado con ese tipo de personas que entran a nuestras iglesias y que se dedican a elevar nuestra emoción. Porque en el momento que su emoción está elevada, hermanos, hay algo que es indiscutible, hay algo que es intocable y hay algo que es un pecado grandísimo ante los ojos de Dios. ¿Y sabe qué es? Jugar con la fe de las personas. Dios no perdona eso, Dios no tolera eso. Y hay personas que se aprovechan de la fe de otras. Y usted puede escuchar, ya voy, mi hermana, usted puede escuchar casos de personas que entregan cualquier cantidad de dinero indiscriminado porque jugaron con su fe. Si tú le das al Señor $1,000, el Señor en 15 días te va a volver $5,000. Yo quiero eso para mí, tome los $1,000. Y a la semana se perdió.
no sabe qué se hicieron. O si incluso una vez en Colombia, le estaba comentando al pastor Osmin, llegué a escuchar la noticia de un pastor, no sé de qué denominación, que le decía a las señoritas que él debía purificarlas a ellas por medio de un ritual sexual. Entonces yo decía, ¿qué tontería es eso? ¿Cómo? Y cuando digo señoritas estoy hablando que mayores, menores de edad, pero más que todo mayores de edad, jóvenes entre 20 y 30 años que tienen uso de razón. Y yo decía, pero ¿cómo se les ocurre ir a acostarse con un pastor porque él le está diciendo que su cuerpo las va a purificar a ellas? Y cuando salió la lista de las personas que habían sido víctimas de este hombre, yo creo que superaba las 20, 30 víctimas. Entonces digo, ¿cómo es posible? Eso es imposible, hay algo que debe haber mal. De pronto eran personas con discapacidad. No, estaban totalmente sanas. ¿Cuál fue el problema? Que las tomó en un estado espiritual o emocional supremamente alto, donde usted acepta todo lo que le pongan. Debemos tener cuidado. Hermana Gemma, ¿usted iba a decir algo? Sí, pastor, únicamente comentar. Hace algunos años, no recuerdo si 3 o 4 años, estuvimos la mayoría de esta iglesia adventista en una conferencia en la cual se nos dio un seminario titulado Adoración. Y en ese seminario, realmente no recuerdo el nombre del pastor, ahí estuvo Nath, estuvo el hermano Francisco, estuvo la mayoría de hermanos que íbamos en seguimiento de este tipo de conferencias para educarnos. Y precisamente en ese seminario recuerdo que se nos habló acerca de que la adventista somos muy simples para adorar. Y que nos hablaron incluso de esa expresión, porque no le puedo llamar sentimiento ni emoción, sino de esa expresión de adoración genuina al Señor en lo que cabe en nosotros, en lo que es nuestro sentimiento o en lo que nace de nosotros en manera genuina de adoración a Dios. Y a partir de ello, incluso el hermano Ignacio ha recalcado varias veces, levanten sus manos, adoren al Señor, exprésense, cierren sus ojos, porque todos éramos así como muy reservados. Yo personalmente siento los marcos, por ejemplo, yo corro aquí al momento de alabanza porque pues vengo en busca de esa palabra de agua viva que el Señor nos da a través de ustedes que se predican, pero también siento la necesidad de adorarle también, aunque siempre he dicho yo tengo una voz horrible, pero yo siento esa necesidad de adorar al Señor y nace de mí levantar una mano o levantar mis manos. No he sentido que hago algo inadecuado, en primer lugar porque lo siento en mi corazón, en segundo lugar porque después de ese seminario de adoración que nos dieron, fue como que nos dieron la libertad de expresarnos y no ponernos en comparación con las iglesias pentecostales, por ejemplo. Muy bien, ahora, lo que yo de pronto no quiero que me malinterpreten, no estoy criticando el hecho de levantar las manos. De hecho, Moisés ganó una batalla con sus manos arriba, recuerda. Levantar las manos no tiene nada de malo. Usted puede expresar. Yo no puedo influir en su relación con Dios, mi hermano. Usted tiene su manera de adorar y de expresar. A algunos les gustará cantar de pie, otros sentados, algunos orarán de diferentes maneras. Eso no es discutible. Lo que yo quiero que entiendan, no es el punto aquí de controversia, no es si yo levanto o no las manos. No tiene nada de malo, y se los digo. Moisés ganó una batalla levantando sus manos. ¿Sí? El asunto aquí es que debemos tener cuidado, es hasta qué punto yo permito que mi emoción suba a un nivel tan alto donde yo no pueda escuchar a la razón. A eso es lo que yo voy, ¿sí? Estoy poniendo simplemente el ejemplo de algunas cosas que suceden. Usted siéntase en la libertad de levantar las manos, de hacer lo que a usted le nazca del corazón, siempre y cuando su razón, que su razón parte del conocimiento previo de la Biblia, le diga, vamos por buen camino. Pero si en algún momento viene aquí una persona con una doctrina falsa y los pone a ustedes con la emoción al tope, ahí debemos tener mucho cuidado. A eso es lo que yo me refiero. Poner la razón, que sea un culto racional. Y por eso hablábamos, no se trata de solo decir en qué creo, no, por qué lo creo. ¿Sí me entienden la diferencia? No es decir, yo creo en el sábado, qué bueno, felicitaciones, ¿y por qué crees en el sábado? Y hasta ahí llegamos nosotros.
Yo creo que Jesús va a volver, sí, qué bueno, ¿y por qué crees en eso? Entonces, se trata de que yo razone todas las cosas, y razonar y criticar son dos cosas diferentes, no vamos a intervenir en eso. Pero la Biblia nos aconseja que nuestros cultos deben ser cultos racionales, es decir, que usted entienda qué es lo que le están diciendo. ¿Ok? Vamos a avanzar. Por último, la adoración falsa es una adoración supersticiosa. Y era el problema que tenían los samaritanos. Los samaritanos adoraban a Dios porque sabían que era el Dios de esa tierra donde ellos habían llegado a habitar. Pero no lo conocían. Adoraban a Dios por miedo a lo que Dios pudiera hacer a sus vidas. Y muchas veces, mucha de la adoración que nosotros practicamos en nuestra vida no es porque nace del corazón, sino es por miedo. ¿Qué pasará si yo no voy este sábado a la iglesia? No, eso malo del Señor hace que me vaya mal esta semana para jalarme las orejas. Entonces más bien voy el sábado a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestra adoración está partiendo desde un punto de vista de un temor de por lo que Dios me puede hacer. Y no debe ser así. La adoración debe nacer del corazón, por amor hacia Dios y hacia lo que Él ha hecho por nosotros. Ese debe ser lo que origine nuestra adoración. Para avanzar, eso es la adoración falsa, pero entonces, ¿cuál será la adoración genuina? Porque nosotros necesitamos ver, bueno, ¿cuál es la manera genuina de adorar entonces? Sencillo, la Biblia dice en el versículo 22, Juan 4, 23, perdón, mas la hora viene, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué cosa? En espíritu y en verdad. Y en el versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, solo hay una manera de adorar a Dios, no hay otra manera. Y como esa es la única manera, es necesario que todos adoremos de esa misma manera. ¿Cuál es la manera que la Biblia presenta? En espíritu y en verdad. La pregunta del millón es, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Para entenderlo tenemos primero que entender la primera frase. Dios es espíritu. Está claro, Dios es espíritu. Quiere decir que si Dios es espíritu no está limitado a cosas. Cuando yo adoro a una imagen, cuando yo adoro una estatua, estoy insultando a un Dios que no tiene límites, a un Dios que no necesita de una forma, a un Dios que no necesita representarse en una imagen. Eso es un insulto para Dios. Dios no necesita de eso, Dios no tiene límites. Cuando decimos que Dios es espíritu, quiere decir que Dios no tiene límites de espacio. Y eso era lo que ella preguntaba, ¿tenemos que adorar en el monte Gerizim o en el monte de Sión? No importa dónde adores, no importa si adoras en Jerusalén, en el monte de Sión, en el monte de Gerizim, en tu casa, en la iglesia, cualquier lugar es perfecto para encontrar a Dios. Dios es espíritu, no se limita a un espacio para que tú lo puedas encontrar. En algún momento en la historia de la humanidad nos castigó, alejando su presencia de nosotros y poniéndola en el lugar santísimo, ¿recuerdan? Pero ese velo se rasgó. Y hoy en día tenemos la facilidad de acercarnos al Padre. Eso es maravilloso. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, quiere decir que nosotros lo que debemos ofrecer a Dios en nuestra adoración son los dones del espíritu. Hay dones del Espíritu y hay frutos del Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Los dones del Espíritu están en 1 Corintios 12. Los frutos del Espíritu están en Gálatas 5. Cualquiera de los dos cumple un papel fundamental en la adoración. Dios es Espíritu y Él me dio dones para que yo lo adore. Y cuando usted vaya, va a saber cuáles son esos dones que Él dio para que le adoremos. Y esos dones, cuando yo le adoro, se van a ver representados en unos ¿qué? En unos frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, etc. Pero ¿qué es adorar en espíritu? ¿Qué es espíritu? Dios es espíritu, ahí está hablando, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué significa adorar en espíritu? Muchos predicadores, y yo quiero en esta hora dejar eso claro,
interpretan este texto cuando dicen que adorar en espíritu es adorar de lo más profundo del corazón. Eso está bien que yo adore con sinceridad. De hecho, si mi adoración no es sincera y genuina, no sirve de nada. Pero no es lo que el texto está diciendo. Jesús le dijo a Nicodemo, hay dos cosas, la carne y el espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Tú puedes adorar o en la carne o en el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Dios es espíritu. Entonces mi adoración tiene que ser conforme ¿a qué? A lo que Dios dice, porque Dios es espíritu. Ese es el sentido de adorar en espíritu. Adorar en espíritu es una adoración que lleva obediencia a Dios. Esa es la verdadera adoración. La adoración que va en total, completa entrega a Dios. Eso es adorar en espíritu. No es solo decir que mi espíritu, como Él lo dio, entonces mi espíritu es inmortal y Él es inmortal, entonces conectamos nuestras inmortalidades, porque les digo, eso es una ideología que hay hoy día. No se trata de eso. Adorar en espíritu es adorar en Dios, adorar conforme a la voluntad de Dios, adorar con la obediencia dirigida hacia Dios. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Caín lo hizo de corazón, Caín lo hizo con lo mejor de sí, pero no estaba adorando en espíritu porque no estaba siguiendo la voluntad que el espíritu le había dicho. Y por último dice que no solamente hay que adorar en espíritu, en obediencia a Dios y todo eso, sino que hay que adorar en verdad. ¿Y qué será adorar en verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, si usted y yo pensamos adorar dejando este libro maravilloso a un lado, es mejor que no adoremos. Es mejor que cortemos el proceso ahí. La adoración puede ser de corazón, la adoración puede ser de lo más profundo de mi ser, pero si no es una adoración que parte de la verdad, no va a ser una adoración que agrade a Dios. Por eso Dios dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué cosa? En espíritu y en verdad. Usted quiere saber si es un verdadero adorador o no. Mire si su adoración está yendo conforme a los principios de Dios y conforme a la palabra de Dios. Si su adoración es una adoración de obediencia irracional. La emoción no es mala, deben ir las dos juntas. El problema es cuando yo saco la razón de la emoción. A eso es lo que yo me refiero. Y sigue diciendo el texto, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y vea qué interesante eso. Dios sabe de quién recibir adoración y de quién no. Dios no recibió la adoración de Caín, porque Él dice que Él busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. Su adoración puede ser de cualquier manera. Su adoración puede ser como usted se le venga a la cabeza. Pero créame que si no es una adoración en espíritu y en verdad, no va a ser una adoración aceptada por Dios. Le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer le está diciendo, mira, lo que tú estás diciendo es muy interesante, pero cuando venga el Mesías, eso se hará una realidad. ¿Saben qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Es decir, esto es una realidad. No tenemos que esperar nada. Y es Jesús quien nos está dando cuál es la verdadera adoración. Yo no tengo que ir a la internet a buscar qué dice la internet de la verdadera adoración, porque voy a encontrar cualquier cantidad de basura que me confunde más. Yo tengo que ir a la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que Dios acepta tu adoración si tú lo haces conforme a la obediencia hacia Él y lo haces conforme a su palabra, utilizando tu razón, utilizando tu corazón. Eso es una verdadera adoración. Desde esa verdad nosotros empezaremos a definir entonces qué adoración entregamos y qué adoración no entregamos. Yo les puedo decir en esta mañana, hermanos, no juguemos con fuego extraño. Una vez en la historia hubo una mezcla entre lo santo y lo profano. ¿Y recuerdan lo que le pasó a los hijos de Elí? A Nadab y Abiú, en el mismo instante fallecieron.
No juguemos con fuego extraño. No intentemos mezclar lo santo con lo profano. No intentemos mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque el resultado no será el mejor. Mantengámonos en obediencia completa a Dios, mantengámonos adorándole a Él en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga.